están? Yo soy Edja Ramos trayéndoles otro episodio de Cartas a Edja en un nuevo fondo. Cuéntenme qué tal les parece. Todavía tenemos que ajustar algunas cosas, como mi micrófono. Se me olvidó pedirle el stand donde se pone, así que tengo un lapicero que me está haciendo el favor para poder grabar este episodio del día de hoy. En esta ocasión, esta carta se trata sobre el matrimonio, pero les quiero recordar que pueden enviar todo tipo de temas, aun si no es necesariamente como un caso en específico, sino preguntas que tal vez puedan tener con respecto a la Biblia, a la vida cristiana. Me encantaría que este podcast pudiera crecer también en ese sentido de poder tener un poquito más de carnita teológica, así que pues nada, pueden enviar todo a cartas@edja.gmail.com y sin más, comencemos con la carta del día de hoy. Hola, ya soy, no sé si es un nombre, de Santiago de Chile. Espero esto sea anónimo. Todas las cartas siempre son anónimas, aunque me digan sus nombres, nunca los digo. Estoy luchando con mi matrimonio y ya no sé qué es lo correcto. ¿Hasta qué punto debemos luchar por nuestro matrimonio? Te cuento, me casé a los 20 años con mi esposo, que tenía en ese entonces 28. Llevábamos 2 años de relación y nos conocimos en la iglesia. Él tenía todas las cualidades de un buen cristiano, buen testimonio, buen ejemplo, muy buen joven, y yo era la nueva en la iglesia recién conociendo a Dios. Nos emparejamos y desde el primer momento fuimos claros con lo que queríamos, porque no queríamos involucrarnos sin antes estar seguros de que queríamos estar juntos. Nuestra relación comenzó y tuvimos muchas dificultades de carácter. No nos entendíamos, nos costaba entendernos, nuestra comunicación no funciona, pero luchamos para mejorar y seguir juntos. Nos casamos y esos problemas se intensificaron. Y así hemos 3 años, así llevamos, me imagino que quiso decir, 3 años de casados luchando con los mismos problemas. La forma en la que yo lo trato no es la forma en la que él quiere y viceversa. Tenemos más que claro cuáles son nuestros lenguajes del amor, pero nada funciona. Yo he orado todos estos años de relación por mi matrimonio, tanto que mis oraciones, mi relación con Dios solo giraba en torno a que mi matrimonio funcionara. Buscamos consejería espiritual, hablamos muchas veces de nuestros sentimientos, empezó el maltrato psicológico, me hablaba de mala forma, yo al principio me callaba para no pelear, para no discutir, porque a veces esa mala actitud conmigo la tenía enfrente de otras personas, ya que trabajamos juntos. ¡Auch! Estoy luchando y cuestionándome todo, porque siempre he tenido que ser tan difícil. Nada ha sido como nosotros siempre quisimos. Los buenos momentos son contados en días puntuales. Yo ya no aguanto más y estamos separados y estoy muy mal porque no sé qué debemos hacer. A veces siento que preferiría que fuera otra la razón de nuestra separación. Sería todo más fácil, pero no. Nos dicen que es algo solucionable, pero en todos estos años no hemos podido solucionarlo y pienso en que nunca debí casarme porque no hubiera hecho perder el tiempo a mi esposo. Él desea una familia y yo pensé que sería la indicada para él, pero me doy cuenta que no. Bueno, me llama mucho la atención esta carta porque creo que el tema del matrimonio, y especialmente en estos tiempos, muchas veces se nos empuja a la solución, entre comillas, fácil, que es salir del matrimonio. Tengo problemas, no se pueden solucionar, divorcio. Tengo problemas, no estoy feliz, divorcio. Tengo problemas, ya no amo a mi esposo, ya no me siento enamorada, divorcio. Y es como tan prontamente corremos al tema del divorcio. Y aunque en cuestión de nuestra sociedad, una sociedad que está apartada de Dios, una sociedad que no valora la palabra de Dios, es totalmente entendible y hasta esperado que esta sea la clase del consejo. Sin embargo, aquí estamos en una comunidad cristiana que amamos a Dios y que valoramos su palabra, y tenemos que tener en cuenta que lo que rige y lo que debe de regir nuestras vidas es esto, que es la palabra de Dios, lo que Él nos dice, lo que Él ha establecido. No siempre es fácil, más bien, nunca es fácil, porque implica mucho morir a nuestra carne y tener que indagar e ir a raíces y trabajar y ser intencionales, y a veces nosotros decimos, ya me han lastimado mucho, ya no quiero algo diferente, y queremos actuar de la misma manera que actúa el mundo, y esto jamás debe de ser un caso. Mira, antes de dar mis 1000 consejos y opiniones en esta carta, quiero decirte lo mismo que ya te han dicho. Estos son temas que se pueden solucionar.
Yo sé que a veces cuando uno está en el medio del problema, en medio del dilema, esto se nos vuelve un poquito difícil. Decimos, es que no le veo salida, no le veo futuro. Llevamos así, no solamente en el matrimonio, sino que desde el noviazgo, y no vemos que este problema se pueda resolver y queremos perder la esperanza, queremos tirar la toalla, queremos ya darnos por vencidos. Pero lo cierto es que alguien que lo está viendo desde afuera dice, ¿sabes qué? Esto no está tan complicado como parece. Es complicado morir y lidiar con el pecado, pero en sí el problema en manos de Dios, créeme que no es nada del otro mundo. Y te lo digo esto no minimizando tus emociones, tus sentimientos ni tu experiencia para nada, porque sé que eso puede ser algo súper grave en una relación y dañino en una relación, pero creo que eso es algo que definitivamente tiene una solución si ambos ponen de su parte. Otra cosa que quiero decir, que ya es parte de la carta, pero que no es el punto central porque ya están casados. Este es un consejo para las personas no casadas. Podemos ver que en este caso ellos ya llevaban 2 años de relación antes de casarse, y desde el noviazgo había esta clase de problemas. Algo que me acuerdo que siempre mi mamá me decía muchos consejos que hoy en día digo, bueno, qué bueno que me los daba mi mamá, pero me daba risa porque me los decía desde que estaba muy chiquita, cuando no tenía ni novios ni estaba en el momento de casarme, pero constantemente ella me daba consejos de cuando te cases haz esto o lo otro, o me decía, si un día estás por casarte y si no me importa si es el mero día de la boda, si estás ahí enfrente y ya pagamos todo, si tú no te quieres casar no pasa nada. O sea, siempre como que me decía cosas así, y entre ellas me decía que nunca me casara con alguien esperando que esa persona cambiara. Muchas veces en nuestra emoción, en sentirnos enamorados, en desear ya casarnos, tendemos a ignorar ciertas banderas rojas que podemos encontrar en una persona, o ignoramos ciertos problemas en el noviazgo que decimos, cuando nos casemos se va a resolver. Pero realmente el matrimonio magnifica todos los problemas que pudimos haber tenido en el noviazgo, y no solamente los problemas que existan como relación, sino que nuestro pecado se magnifica 30,000 veces más cuando nos casamos. Y por eso es importante darnos cuenta y no se trata que sea perfecto el matrimonio, nadie se casaría, pero sí es importante darnos cuenta como que, ok, ¿puedo vivir con esto? Y si la respuesta es no, hay que pausar y hay que ver qué se puede hacer, qué se puede trabajar, porque en el matrimonio no van a desaparecer los problemas simplemente porque dijimos sí acepto. Ahora, después de ese corte informativo, ahora sí, entrar un poquito más a lo que va diciendo esta carta. El punto número 1 dice que, bueno, se llevan 8 años de edad. No sé si tal vez eso está jugando un factor en la cuestión de la comunicación. Estás diciendo que tienen dificultades de carácter, no se entienden, les cuesta entenderse, su comunicación no está funcionando y llevan 3 años con los mismos problemas. Antes de continuar con lo demás que dices, quiero pausar aquí un momento con este tema de la comunicación. Yo siempre digo que comunicándonos se entiende la gente, pero lo cierto es que a veces no sabemos comunicar de la mejor manera, por la manera en la que hablamos, el tono de voz, la perspectiva que tenemos. Pero eso es algo que definitivamente se tiene que trabajar, y no solamente hablando en pareja, sino con tu familia, con tus amigos, con la gente de tu alrededor. Siempre vamos a estar lidiando con momentos donde algo no nos va a parecer, alguien dijo algo, y la importancia de la comunicación tiene que ser clave en nuestras vidas al momento de querer tener relaciones buenas, a poder resolver los asuntos que están pasando, lo que viene a nuestra mente y lo que viene a nuestro corazón. Cuando hay algo como esto que dices, llevamos 3 años y supongamos tú eres esta persona, él es esta persona, y hay como este constante choque, ¿verdad? Es como que no nos logramos entender, no logramos, como en inglés se dice see eye to eye, o sea, como que estar en la misma página. ¿Qué se hace en esos momentos? Nuevamente, pienso que esta no es una razón para tirar la toalla y rendirse en una relación, sino decir, ok, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Algo que he aprendido, que continúo aprendiendo más bien porque no es fácil, es que muchas veces, y no sé si este sea el caso de ustedes,
Pero muchas veces cuando tenemos un problema con alguien, y nuevamente esto no es limitado al matrimonio, pero tenemos un problema con una persona, supongamos que yo tengo un problema con el micrófono, que es lo que tengo aquí frente de mí, a veces lo que pasa es que yo estoy tan enfocada en lo que esa persona está haciendo mal, lo que esa persona tiene que cambiar, lo que esa persona tiene que hacer diferente, lo que esa persona no se está dando cuenta y viceversa. El micrófono empieza a ver todo lo que yo debería de cambiar, empieza a ver todo lo que yo debería de decir diferente. Y entonces cada quien se está preocupando por la otra persona en lugar de preocuparse por sí mismo, de decir, ok, ¿cómo estoy comunicando las cosas? ¿Lo digo en el momento que me molesta o me estoy esperando hasta que estoy explotando y digo las cosas de mala manera? Tomo un tiempo para orar y rendir mi corazón a Dios, examinar mi corazón y no hablar desde un lugar de pecado, o en el momento digo lo que pienso, lo que siento, porque yo me merezco, porque tú estás haciendo esto, y lo convierto en una guerra. Cuando cada quien empieza a primero verse a sí mismo, créeme que esto cambia demasiado la manera en la que comunicamos. 2 libros que me ayudaron mucho a mí, que constantemente vienen a mi mente en mi propio matrimonio, es el de Pacto Matrimonial de John Piper y el de Pecados Respetables de Jerry Bridges. Estos 2 libros confrontaron mucho mi carácter, mi pecado, mi manera de pensar, mi manera de ser, porque obviamente también en mi matrimonio de repente pienso una cosa y yo pienso otra cosa, y han habido momentos donde no nos hemos podido entender, no entendemos lo que está diciendo la otra persona, o yo quiero una cosa y él quiere otra cosa, y hay estos, como en cualquier relación, ¿verdad? Hay diferencias de opiniones, de perspectivas. Pero algo que a mí me pasaba, y te expongo mi corazón, te expongo mi pecado, era justamente eso. En mi mente es que él debería hacer esto o lo otro, o no debería hacer esto o lo otro, o debería hacerlo de esta otra manera. Y había como esta prepotencia en mí, o esta arrogancia de creer saber mejor que mi esposo y que él tenía que hacer el cambio de lo que fuera. Independientemente de que yo estuviera en lo correcto o no, el Espíritu Santo, mediante su palabra, estos libros que están alineados 100% a la palabra, trajo convicción a mi corazón de lo que te estoy diciendo. Que muchas veces en esos momentos de fricción o de no entendernos o de tener opiniones diferentes, en lugar de yo actuar en humildad y también ver en cómo yo había fallado, en también cómo yo podía hacer las cosas diferente, estaba demasiado ocupada sacándole, como dicen, la espiga al ojo de mi hermano, bueno, en ese caso de mi esposo, en lugar de también estar viendo primero mi pecado. Y eso hasta la fecha, cada vez que algo me molesta, cada vez que algo pasa, créanme que primero me tomo el tiempo de analizar mi corazón, mis actitudes y el rol que yo he jugado en la situación. Y eso siempre cambia las cosas, porque siempre va a haber, o sea, por el resto de nuestro matrimonio, ahora con un bebé en camino, siempre hay diferencias de opiniones y de perspectivas, porque somos seres humanos totalmente diferentes. Pero cómo enfrentamos esas diferencias, cómo comunicamos esas diferencias y cómo resolvemos esas diferencias es totalmente diferente cuando lo hacemos con humildad y con Cristo en el centro, buscando servir y amar al otro en lugar de estarnos enfocando en nosotros mismos. Y esto simplemente va a ser un resultado de pasar ese tiempo con Dios, de pasar ese tiempo en su palabra y permitir que sea Él el que está puliendo nuestro carácter. Porque mira, toda nuestra vida vamos a estar en este proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, no es que ya en ese instante sí nos convertimos en una persona nueva, ¿verdad? Es como tenemos esta nueva vida en Cristo, ahora somos salvos, somos reconciliados con Dios, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, sí. Pero empieza apenas este proceso de santificación donde Dios nos va puliendo poco a poquito mediante su Espíritu Santo y podemos voltear y decir, qué inmadura era yo hace 9 años y puedo ver la diferencia hoy en día, o cómo batallaba para pedir perdón hace 9 años y puedo ver la diferencia hoy en día. Es un proceso de santificación y ese proceso va a continuar hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Y te digo esto porque cuando nos vemos atorados que decimos, ok, llevo 3 años en lo mismo, seguimos en el mismo patrón, algo está pasando, esto nos está indicando que algo no está cambiando en nosotros, no está procesando en nosotros y quiero cambiar y quiero saltarme un pedazo que ahorita voy a regresar, porque dijiste que llegó hasta un punto donde tus oraciones
y tu relación con Dios giraba en torno a tu matrimonio. Y este es un grave error que podemos cometer nuevamente, no solamente en el tema del matrimonio, sino en situaciones que pasan en nuestras vidas. Estamos teniendo problemas financieros, no sabemos qué carrera estudiar, no sabemos con quién casarnos, hay una situación con la familia y toda nuestra oración, toda nuestra lectura bíblica, todo nuestro pensamiento, sentimiento gira en torno a una situación. Y créanme que yo sé que aunque lo hacemos con una intención buena porque queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos dé sabiduría, nos dé dirección, terminamos complicando aún más las cosas. Y esto fue un consejo que le acaba de dar a una amiga hace poquito, justamente con su matrimonio. Y le dije, deja de hacer tu matrimonio el número 1. Déjenme explicarles a lo que me estoy refiriendo. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, nada debe de ser más importante que Dios mismo, que nuestra relación con Dios. Realmente yo creo que cuando ponemos a Dios en primer lugar y lo estamos buscando, de ahí fluye el resto de las cosas. Cuando ella se enfoca en estar pasando tiempo con Dios, en oración, leyendo su palabra para conocer más de Dios, que leo su palabra y me confronta en mi pecado, en esta relación con Dios, eso inevitablemente fluye en cómo yo trato a mi esposo, en cómo yo lidio con mi esposo, en cómo yo reacciono con mi esposo, y no solamente con mi esposo, sino con la vida. ¿Por qué? Porque estoy en esta intimidad con el Padre. No significa que no voy a orar respecto a alguna situación de mi alrededor, no significa que no puedo buscar versículos en la Biblia que me ayuden a una situación en específico, pero cuando eso se vuelve nuestro todo, dejamos de estar trabajando en nosotros. Porque el problema y las cosas que pasan en el matrimonio, como lo mencioné al comienzo, a veces estamos viendo es que la otra persona tiene que cambiar, la otra persona lo está haciendo mal, y es estar apuntando dedo en lugar de decir, Dios, necesito prudencia, sabiduría, gracia, misericordia, ayúdame a ser la esposa que tú me llamas a ser, enséñame a perdonar, enséñame a pedir perdón. Y cuando estamos trabajando en nosotros directamente con Dios, eso va a terminar fluyendo en el resto de nuestra relación. Y yo te quiero animar muchísimo a ti, a tu esposo. Como te digo, no es que dejes de orar por tu matrimonio, no es que dejen de preocuparse por su matrimonio, pero creo que es momento de que realmente se enfoquen en su relación con Dios como individuos, por el hecho de que Dios es merecedor de toda nuestra atención, de todo nuestro amor, de toda la gloria, de toda la honra. El pasar tiempo en oración por otras personas, por situaciones de personas que no tienen nada que ver con tu situación matrimonial. Orar por tu iglesia, orar por los líderes de tu alrededor, por la familia de ustedes. Oren también el uno por el otro y vas a ver cómo todo eso empieza a traer como que desencadena, como un efecto dominó en tu vida cuando empezamos a poner las cosas en el lugar correcto. Algo más que habías mencionado es que dices, ok, llevamos 3 años, estamos tratando de solucionarlo, pero dices, la forma en la que yo lo trato no es la forma en la que él quiere y viceversa. Tienen en claro cuáles son sus lenguajes del amor, pero nada funciona. Y mira, no voy a entrar en súper detalle con respecto a esto, pero creo que es importante mencionar esos 2 puntos que mencionaste. Una, dices, yo no lo trato a él como él quiere y él no me trata a mí como yo quiero, y tenemos en claro nuestros lenguajes del amor. Yo hice un video que se volvió un poquito controversial porque mucha gente no entendió lo que yo estaba tratando de decir y pensaron que estaba atacando tal cual los lenguajes del amor o al autor o al libro, que nunca he leído ese libro, pero es porque lo he escuchado en situaciones como estas o en situaciones pues de mi alrededor y demás. En muchas ocasiones ponemos nuestro egoísmo como número 1. Es que yo quiero que me traten así. Es que yo quiero que mi esposo todos los martes me traiga flores y no me trae flores todos los martes. Eso es algo importante para mí porque mi lenguaje del amor son los regalos y eso yo se lo he pedido. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a priorizar lo que yo quiero, mis expectativas, y pongo a la otra persona que si no cumple lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo le estoy exigiendo, lo que aunque no sea algo malo, porque digo, es que si tú me amas, tú vas a hacer esto, empezamos a priorizar nuestra opinión por encima de la otra persona y sobre todo por encima de lo que dice la palabra de Dios. Yo no creo que los lenguajes del amor vengan necesariamente en la Biblia. No estoy diciendo que son malos, no estoy diciendo que si tú sabes cuál es tu lenguaje del amor y les ha funcionado en tu matrimonio están mal, para nada.
pero creo que es importante que prioricemos lo que dice la Biblia. En la palabra de Dios nos habla de cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer a la luz del matrimonio. En el libro también que te hablo de pacto matrimonial, se los recomiendo que lo lean ambos, porque habla de qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio. Y tristemente muchas veces dejamos que las voces del mundo, las voces de allá afuera vengan y se infiltren en la manera en la que nosotros interpretamos el matrimonio, en la manera en la que interpretamos el amor, y cada uno empieza a poner, yo quiero ser tratado así, 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 y tú, yo quiero ser tratada así, 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 así. Y mi pregunta es, ¿y cuántas de esas cosas menciona la palabra de Dios? Todos como hijos de Dios somos llamados a servir, a ser sacrificiales, amar y amar de una manera que lo describe la palabra de Dios, no meramente un amor romántico, que nuevamente no estoy diciendo que el amor romántico esté mal, sin embargo el amor que habla de la palabra de Dios, que es ese amor humilde, ese amor servicial, ese amor sacrificial, cuando nos alineamos a lo que dice la palabra de Dios, entonces empieza a haber un fruto diferente en nuestras vidas. También te recomiendo que hagas ese video en donde hablo sobre los lenguajes del amor, porque cuento un ejemplo que, mira, te lo voy a contar ahorita rápidamente, porque tal vez lo que me estás diciendo tú va a más profundidad del ejemplo un poco tontón que voy a dar, pero es que es una realidad con respecto a esto, porque ese es un ejemplo de varios momentos en mi matrimonio que Dios ha tenido que confrontar mi corazón también a caminar con humildad y no vivir desde mis expectativas o desde mi egoísmo, sino en valorar a la otra persona y poner a la otra persona primero antes que a mí misma. Que nuevamente, gente que no se alinea a la palabra de Dios, gente que se llama a sí misma cristiana, dicen, no, pero te tienes que dar y pelean, pero yo digo, mira, esto es lo que me dice la palabra de Dios, esto es lo que Dios ha ido trabajando en mi corazón, no por lo que yo quiera, porque créanme que mi carne es terrible, pero cuando me alineo a la palabra de Dios, pues viene, pues sí, lo más importante. El ejemplo que yo les di tenía que ver con mi cumpleaños. Creo que fue el año pasado, si no me equivoco, no recuerdo. Mi esposo había sido el más lindo conmigo. Todo ese día había estado súper atento conmigo, habíamos salido a comer con amigos, tuvimos todo un día pues celebrando mi día. Cada 5 minutos estaba en mi oído diciéndome te amo, estoy agradecido por ti. O sea, me hizo sentirla más especial. La noche antes de mi cumpleaños me dio un regalo tan especial que había querido por años y fue un momento tan lindo entre nosotros. O sea, mi esposo se había desvivido por hacerme sentir especial en mi cumpleaños. Al finalizar mi día, mi mente dijo, ay, pero me da risa ver que lo pienso, ¿verdad? Pero esto fue lo que pasó. Dije, ay, pero no subió nada en Instagram, no me felicitó como que en público, y eso me hubiera gustado, eso hubiera estado demasiado lindo. Y en esos... fue una guerra de como un minuto porque me di cuenta de la tontería, ¿verdad? Pero en mi cerebro donde dije, ¿sabes qué? Le voy a decir algo, no para reclamarle, pero para que él sepa que hubiera estado lindo ese detalle o que hubiera sido algo que me hubiera hecho sentir especial. Y en ese momento fui tan confrontada en mi carne porque dije, Edja, o sea, estás quitándole el valor a todo lo bueno que ha hecho, a lo que él por sí mismo, sin que yo se lo pidiera, sin nada, él hizo todas estas cosas buenas, y lo único que te puedes fijar es que esta una cosa que a mí me hubiera gustado no la hiciste. Y en ese momento realmente dije, chanfles, o sea, ¿qué está pasando? Y recuerdo que el día siguiente le conté a mi esposo y sé qué bueno que no me dijiste porque me hubiera enojado, o sea, como que le hubiera hecho yo un show por una cosa tan insignificante como esa. Y este es un ejemplo, como te digo, muy tonto, pero que a veces podemos meter, especialmente dentro del matrimonio, donde en lugar de estar viendo todo lo bueno que la persona está haciendo, su esfuerzo, su sacrificio, podemos ver pero yo estoy haciendo esto, o yo lo hubiera hecho así, o yo hubiera esperado esto. Y créeme que simplemente es nuestro orgullo y nuestro pecado que se quiere interponer en realmente tener un corazón de gratitud y un corazón de humildad que se enfoca más en te voy a dar en lugar en yo voy a recibir. Y como digo, esos son conceptos que no nos gustan y que la gente dice no, pero es lo que nos habla la palabra de Dios, y por eso es tan difícil vivirlo, porque es morir a nuestra carne y morir a nuestras expectativas, y esto es demasiado complicado. A lo que he visto aquí, pues ya han cruzado la línea de hablarse de una mala manera. Dices que trabajan juntos y ya como que se han cruzado estas líneas de respeto. Te has estado cuestionando todo, por qué ha tenido que ser tan difícil, qué es lo que tienes que hacer. A lo que hiciste aquí, a lo que entiendo aquí, están separados, no divorciados, pero separados
No sé si de que viviendo en casas separadas, o sea, no sé al nivel de lo que está pasando aquí entre ustedes. Pero quiero concluir con la pregunta que hiciste, porque siempre ha tenido que ser tan difícil y pues dices no, o sea, como que qué hacer con esto si nunca me tuve que haber casado, he hecho las cosas mal y demás. La razón que ha sido tan difícil es porque somos seres pecadores que les gusta su pecado y cuando estamos casados nos toca morir y no nos gusta y es más difícil para unas personas que para otras en ciertas áreas diferentes que otras, o sea, cada matrimonio, cada historia totalmente va a ser diferente, pero las partes que son difíciles es lidiar con nuestro pecado, no es lidiar con la otra persona, es morir a mi orgullo, morir a mis opiniones, morir a mis expectativas, morir al yo y ser más como Cristo, no la otra persona. Yo te quiero retar, y si pueden tú y tu esposo, ¿verdad? Pero a ti que estás mandando esto, a que no se apresuren a tomar una decisión. Y más porque creo que en la iglesia hemos normalizado demasiado el divorcio, cuando en la palabra de Dios se nos habla que si hay adulterio, es donde se les dio la oportunidad de divorcio. Este tema a veces tendrá un poquito controversial, pero yo considero que aún si hay violencia, pues obviamente doméstica o maltrato físico, donde te ponen a tu, pues sí, como a riesgo tu vida, o sea, puede haber este divorcio, más no en todos los casos se aplica el volverse a casar, que muchos, como digo, toman a la ligera este tema. Y hablando como alguien que no creo en el divorcio, especialmente a menos de que, como digo, ciertas razones muy específicas, no tomen una decisión apresurada. Tómense un tiempo de realmente, si pueden leer el libro que les acabo de recomendar, léanlo, que entiendan qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio y cuál es el rol de cada uno de ustedes. Y también toca el tema del divorcio, porque es importante aprender de ello. Y también que se enfoquen en su relación con Dios. Asistir a la iglesia, ser parte de grupos bíblicos, ser discipulados, todos los días tener su tiempo individual con Dios en oración y en lectura de la palabra. Tienen que empezar a enfocarse en crecer como individuos, en madurar como individuos, en madurar en lo espiritual, que también eso se va a ver reflejado en la cuestión pues matrimonial. Tomen también tiempo, no sé, una vez a la semana pueden ir a un café y oren juntos, lean la palabra, no enfocándose meramente en su matrimonio, sino enfocándose en Cristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él habla, en lo que Él establece en su palabra, porque problemas siempre va a haber. En cualquier, es como cuando alguien dice, es que me choca este trabajo, en cualquier trabajo vas a tener un problema. Pero la diferencia es cómo enfrentas esto, cuál es tu actitud, cuál es tu corazón, en dónde está tu confianza, en dónde está tu esperanza, y eso mismo va a pasar en tu matrimonio, porque tal vez primeramente Dios en 6 meses todo se soluciona súper, pero luego llegan otras pruebas y es lo mismo, ¿lo vas a pelear en tu carne o lo vas a pelear en tu espíritu? Pero hasta aquí mis consejos y opiniones. Si alguien más tiene algún consejo, me encantaría leerlos en los comentarios. Si alguien también recomienda otro libro que pueda ser bueno y que les pueda servir, déjenlo en los comentarios. Y les recuerdo que pueden enviar sus cartas, preguntas, temas a cartasaedja@gmail.com y pueden escuchar estos episodios por Spotify y por YouTube todos los miércoles. Así que pues sin más, concluimos con este episodio y nos vemos por acá en el siguiente.